Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches según cuando estén mirando este video para los estudiantes de Pedagogía Crítica de las Diferencias. Bien, ustedes están viendo el blog, no vamos a entrar al blog, acá estamos ya, pues están viendo el aula virtual de Classroom. Si se posicionan en la clase número 2, que es la última subida, disponen de un PDF en donde están, digamos, las instrucciones, actividades propias y de ustedes que tienen que hacer desde la clase 2, que va a ser hoy y mañana, hacia la semana que viene. Entonces vamos a entrar a este documento del PDF a ver qué dice. Bien, bueno, las palabras de bienvenida. Tenemos los contenidos que vamos a desarrollar en esta clase 2 y sobre mi actividad bueno, tenemos este video que ustedes lo están viendo. En este video vamos a estar desarrollando los conceptos más importantes de lo que es un modo de producción, concepto importantísimo para comprender todas las teorías que vimos la clase anterior o el video anterior como introducción, y los principales conceptos del autor Antonio Gramsci, que es el primer autor que trata a Borges en el capítulo 5. Bien, ¿qué actividades tienen que...? Bueno, lo que vamos a ver en este video es la presentación digital que se llama Sociedad Civil, Sociedad Política, Hegemonía y Bloque Histórico, que son los, digamos, 4 conceptos más importantes de Antonio Gramsci. ¿Qué actividad tienen que hacer ustedes en esta semana hacia la semana que viene? Bueno, después lo vamos a hacer a lo último, les voy a dar una ayudita. Tienen que buscar en el blog de Pedagogía Crítica el artículo La sociedad y los modelos educativos, acá está la actividad, que es una entrada con fecha lunes 9 de diciembre del 2019. Después de leer el artículo, tienen que descubrir en el relato dónde está presente la sociedad civil, la sociedad política, el Estado, y en qué párrafo encuentras indicios de hegemonía y bloque histórico. ¿Sí? Es decir, que despacito, lentamente vamos introduciéndonos a la dinámica de la clase de descubrir en el relato críticamente aquellos elementos que están ocultos, ¿sí? Porque esa es la idea, es decir, despejar la periferia la carcasa o la forma con que se nos presenta la realidad y descubrir el contenido de lo que está oculto. Bien, vamos pues entonces al blog. Habiendo dicho esto, volvemos a Classroom, vamos al blog. Bueno, este es el blog de la materia. Les pido disculpas si soy repetitivo en algunas indicaciones, pero no todos, y me incluyo, somos versátiles en lo tecnológico. Entonces, yo sé que a veces aburro, pero repito las cosas varias veces porque no todos, y me incluyo, no somos versátiles en las cuestiones digitales. El espacio tiene un aula virtual que es el Classroom, pero también tiene otro recurso pedagógico central, estructural, que es el blog. El blog, la dirección del blog es Pedagogía Crítica diferencias.blogspot.com, ¿sí? En ese blog, si nos vamos hacia el lado derecho, bajamos, vamos a encontrar el primer recurso que vamos a estar utilizando hoy, que es sociedad civil, sociedad política y hegemonía y bloque histórico. Sociedad civil, sociedad política, hegemonía y bloque histórico. Pero antes vamos a ver
a recordar el modelos críticos sobre educación. Así que vamos allí. Este lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? O el video pasado. Modelos teóricos críticos para pensar la educación. Bien, me interesa de esta presentación esta diapositiva o esta diapo. ¿Se acuerdan que las teorías críticas se dividían en dos grandes ramas? Las teorías crítico-reproductivistas, década del 60 y del 70 en los países centrales o desarrollados, y las teorías de la resistencia, década del 80 y del 90, también de la misma zona geográfica, digamos. En el primer cuatrimestre vamos a estar viendo las teorías crítico-reproductivistas, segundo cuatrimestre las teorías de la resistencia. El marco teórico estructural de las teorías crítico-reproductivistas es la Escuela de Frankfurt, que no la vamos a ver, pero hoy en este video vamos a ver los conceptos más importantes que sustentan el marco teórico de la Escuela de Frankfurt, que después todos estos autores lo van a retomar. Y nos vamos, esto por un lado, y por el otro lado, en este mismo video también vamos a desarrollar los conceptos más importantes desarrollados por Antonio Gramsci, que van a ser utilizados también por los autores de este gran bloque que se llama crítico reproductivista, pero en especial van a ser usados por los teóricos de la resistencia. Entonces, en este video vamos a ver los conceptos estructurales de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, Theodor Adorno. No los vamos a nombrar a ellos, va a ser muy general, porque nos va a servir para después profundizar en las teorías crítico-reproductivistas. Y en una segunda parte del video, que va a ser la más voluminosa, la más desarrollada, son los conceptos desarrollados por Antonio Gramsci, ¿sí? Bien, vamos a salir de esta presentación digital, la cerramos y vamos a este video, a esta presentación, que también lo vimos la clase pasada muy por encima, que ahora sí nos vamos a adentrar en los conceptos más importantes, los conceptos teóricos de la Escuela de Frankfurt. ¿Dónde estamos ubicados? En el libro de Borges. Acá tenemos el libro de Borges que ustedes seguramente ya han leído. Nos vamos al índice. Ustedes tenían que leer el capítulo 4, que era una introducción a la pedagogía, pero digamos el postre fuerte o el plato fuerte es el capítulo 5. Fíjense que en el capítulo 5 comienza con Antonio Gramsci y después están todos los autores que vamos a ir desarrollando en el cuatrimestre, que ya hemos visto una introducción. Por lo cual, primero lo que vamos a hacer es desarrollar el marco teórico de la Escuela de Frankfurt y seguidamente los conceptos de Antonio Gramsci, ¿sí? Bien. ¿Qué es un modo de producción? Bueno, un modo de producción es la estructura económica en un periodo histórico definido. Es decir, en todo momento histórico hay un modo de producción dominante. No es que hay uno solo, sino que hay un modo de producción dominante. El modo de producción actual dominante es el capitalista. ¿Cuándo comienza aproximadamente? Bueno, esto según digamos, el país. ¿Dónde comienza en Inglaterra? Aproximadamente fines del siglo XVII.
A la Argentina llega muy tardíamente y en otros países occidentales también llegan tardíamente. Cuando el capitalismo llega, por ejemplo, en Alemania o en Francia, en Inglaterra ya tenía 100 años aproximadamente. Quiere decir que cuando hablamos de modo de producción capitalista, estamos hablando de distintos momentos de evolución de este modo de producción. No nos vamos a meter en eso, vamos a hablar en forma homogénea del modo de producción capitalista, pero esto lo tienen que tener en claro que cuando analizamos la realidad, esa realidad es compleja, por lo cual no es lo mismo el modo de producción capitalista argentino que el modo de producción capitalista estadounidense. ¿eh? Pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, el modo de producción es la forma de organización económica en un momento histórico definido. ¿Sí? Básicamente hay 4 modos de producción puros. La realidad se nos presenta como modos de producción más mixturados, más mezclados. Y el que a nosotros nos interesa es el modo de producción capitalista. El modo de producción está compuesto por 2 elementos que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las relaciones de producción, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Me fui para arriba, ahí está. Entonces, el modo de producción, que es la estructura económica, el modo de producción dominante, está compuesto por las fuerzas productivas y por las relaciones de producción. Las fuerzas productivas, todo lo necesario para que un modo de producción pueda desarrollarse, desde los recursos humanos hasta las materias primas, pasando por los caminos, los barcos, la electricidad, las fábricas, todo lo que a ustedes se les ocurra para producir una mercancía, para que se genere un desarrollo económico. Esas son las fuerzas productivas. A nosotros, ¿qué nos interesa? Las relaciones de producción, es decir, las relaciones que se generan en ese modo de producción capitalista. A eso lo vamos a llamar la estructura social. Entonces, la estructura social son relaciones entre personas, relaciones interpersonales generados por el modo de producción dominante. Esto grabado en el interior de su mente. Relaciones de producción son relaciones interpersonales promovidas, desarrolladas, alimentadas por ese modo de producción dominante. A eso lo llamamos estructura social, por lo cual la estructura son, para nuestras clases siguientes, relaciones interpersonales generadas por el modo de producción, en este caso capitalista. Bien. Pero, no solamente hay una estructura social, hay una estructura económica, ¿sí? Que está, digamos, más relacionada con las fuerzas de producción, como les decía al principio. Dice la diapo, es la combinación de relaciones técnicas de producción y relaciones sociales. Bueno, ahora se empieza a complejizar. ¿Por qué? Como no estamos hablando de economía, sí, pero la economía son relaciones sociales, por lo cual la economía económica implícitamente tiene relaciones sociales. ¿Vieron cuando los medios dicen el mercado se enojó o el mercado reaccionó? Como si fuese algo que está por encima de nosotros. No, el mercado son personas, relaciones entre personas que realizan intercambios económicos, sea cual fuere. Entonces, la estructura económica
son las fuerzas productivas, las relaciones técnicas de producción, todo lo necesario técnicamente para producir mercancías o para desarrollar una economía, pero también son las relaciones sociales. Es decir, que en nuestros conceptos que vamos a ir asimilando, lo económico son relaciones sociales también. ¿Sí? Bien. Esta relación entre la técnica, las técnicas de producción y las relaciones sociales dependen del estadio de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. ¿Se acuerdan? Fuerzas productivas, los recursos humanos, la tecnología que se usa, las máquinas, la fábrica, los caminos, los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que las relaciones técnicas y las relaciones sociales dependen del momento histórico de desarrollo de las fuerzas productivas. No es lo mismo las relaciones sociales y las relaciones técnicas en el principio del siglo XX, con la agonía de la máquina a vapor y el ascenso de la máquina eléctrica, que en este momento de tecnologías digitales. ¿Sí? Bien. Por lo cual, a esta estructura social y económica se le complementa lo que se llama la superestructura, es decir, que la superestructura es el sustento para que esta estructura se pueda ir reproduciendo materialmente. Vamos a decir que hay una superestructura jurídica y una superestructura política, ¿sí? Ahora vamos a ir a este cuadrito que es más, mucho más esclarecedor, digamos. Fíjense, hay una estructura, habíamos dicho, económica y una estructura social. Fíjense que la estructura económica está compuesta por fuerzas productivas y por relaciones de producción. Las fuerzas productivas es todos los medios de producción y la fuerza de trabajo, ¿sí? Caminos, fábricas, electricidad, materias primas, maquinaria, barcos, todos los recursos humanos que a ustedes se les ocurra para poder desarrollar ese modo de producción. Pero también son las relaciones de producción, es decir, cómo se organiza el trabajo, cómo se distribuye la riqueza, ¿sí? Cómo se relacionan las personas en este modo de producción. Ambos elementos, fuerzas productivas y relaciones de producción, componen el modo de producción dominante. Ahora, esta estructura está compuesta también por un elemento político y un elemento social. Fíjense que es interesante que no solamente utilizamos el concepto de clase social, es decir, que el modo de producción dominante divide a la sociedad en clases sociales, esto después lo vamos a ir desarrollando porque el concepto de clase social es bastante complejo. Nosotros lo usamos cotidianamente, pero es un concepto complejo. Fíjense que dentro de la estructura social, es decir, cómo se relacionan las personas en el modo de producción, la sociedad se puede dividir por clases sociales o por estratos sociales. Cuando lo que voy a decir después me voy a arrepentir, pero para que empiecen a entender un poco. Cuando una sociedad se divide en estratos, las divisiones sociales no están organizadas alrededor de lo económico, sino alrededor de algún otro elemento de prestigio, que puede ser religioso, puede ser de alcurnia, ¿está bien? Y cuando la sociedad se divide en clases, sí, ahí interviene fuertemente el
contenido económico, pero no solamente el contenido económico. Entonces, dentro de la estructura social están las divisiones que hay dentro de una sociedad, es decir, cómo se relacionan las personas, y dentro de lo económico están todo lo necesario para que se reproduzca materialmente el modo de producción capitalista. Esta estructura funciona por sí sola, no, necesita una superestructura, que son lo que nosotros llamamos las instituciones. ¿Nosotros qué vemos? Instituciones, familia, escuela, Estado, gremios, sindicatos, todas instituciones, que detrás de esas instituciones están estas estructuras económicas y sociales, ¿sí? Por lo cual, este elemento, estructura, superestructura, ahora dentro de un ratito lo vamos a volver a ver con Gramsci, pero va a ser rescatado continuamente por todos los autores de las teorías crítico-reproductivistas, ¿sí? Bueno, digamos, es la introducción del marco teórico de esta escuela de Frankfurt, muy rápidamente. Así nos adentramos al marco teórico de este autor Antonio Gramsci. Cerramos esta presentación digital y abrimos entonces, esto lo cerramos. No quiere cerrarse. Bien, ahí está. Bien, ahí estamos. Antonio Gramsci. Entonces, este autor lo tendrían que haber leído ustedes en el capítulo 5. Bueno, no vamos a hacer una biografía porque lo pueden googlear. Antonio Gramsci es un político italiano de principios del siglo XX que se opuso al régimen fascista de Mussolini. Y precisamente puesto en la cárcel, él escribe lo que se llama Los cuadernos de la cárcel desde el año 29 hasta el año 35. Después googleen cómo sacaba los papeles de la cárcel, que era interesantísimo porque lo sacaba un amigo en la manga. Bueno, eso después lo buscan, son notas, digamos, de color. Bien, vamos entonces a los conceptos que maneja Antonio Gramsci. Bien, el primer concepto fuerte de Antonio Gramsci es el concepto de sociedad civil. Sociedad civil. ¿Se acuerdan que había una estructura económica, una estructura social, ¿sí? Y una superestructura? Esa superestructura son aquellas instituciones que se encargan de reproducir materialmente el modo de producción, la estructura económica y la estructura social. Según Gramsci, la sociedad civil es la hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la sociedad entera. Es decir, que para Gramsci hay un sector de la sociedad. Después lo podemos llamar clase social, lo podemos llamar estrato social o otra élite. Por ahora no la definimos bien, pero hay un sector social, dice Gramsci, que de alguna manera se impone sobre el resto de la sociedad. Esto lo llama hegemonía. Gramsci dice, dentro de la sociedad civil siempre hay un sector de la sociedad que se impone con ideas políticas e ideas culturales por encima del resto de la sociedad. Esta es la sociedad civil, ¿sí? A esto lo llamamos hegemonía. Este concepto de hegemonía lo van a rescatar varios autores de lo que llamamos las teorías crítico-reproductivistas. Entonces, primer concepto, sociedad civil. Para Gramsci y también para la escuela de Frankfurt, dentro de la sociedad hay una lucha de clases. Es decir, que el marco teórico de Gramsci
es clasista. La sociedad se divide en clases. Nosotros lo vamos a criticar esto. Yo considero que no solamente se divide en clases, y en especial la sociedad argentina, sino hay otros tipos de divisiones sociales que nos enriquece el análisis. Pero en Gramsci la sociedad se divide en clases. Quiere decir que la mirada gramsciana tiene una mirada dominante económica, es decir, que hay una división económica de la sociedad. Ahora, Gramsci dice que en esta sociedad hay una lucha de clases, no es que están a los palazos, no, lucha de clases por conseguir algo, hay una lucha por la obtención de algo, que puede ser el poder, puede ser dinero, puede ser prestigio. Después lo vamos a ver esto, pero las distintas clases están en un conflicto, en una lucha por la obtención de algo, de algún bien, de algún capital, que puede ser económico, puede ser de prestigio, puede ser aspectos de poder, ¿sí? Ahora, fíjense que yo les decía antes que el concepto de clase es muy complejo, porque él dice que estas clases se enfrentan entre sí, pero genera coaliciones de clase, es decir, que hay clases que se unen para obtener algo, para obtener algún recurso económico o algún recurso de poder o algún recurso de prestigio, por ejemplo. Por lo cual ingresa el concepto de coalición. ¿Por qué? Porque había otros marcos teóricos más ingenuos que dividían a las clases sociales así en puras, pero la realidad se nos presenta mucho más complejo, por lo cual Gramsci ingresa el concepto de coaliciones de clase. No hay clases sociales puras, sino hay coaliciones de clases que se alían en esta lucha entre clases para la obtención de algo. Por ahora vamos a decir esto, después lo vamos a ir rescatando y ustedes van a ir asimilando mejor este concepto. El concepto de estructura económica ya lo vimos en Gramsci, con la escuela de Frankfurt. Pero otro concepto importante que ingresa Antonio Gramsci es el concepto de bloque histórico. Entonces tenemos, primero, sociedad civil, segundo, el concepto de coalición de clases, tercero, bloque histórico. La relación entre la estructura y la superestructura, relación de estructura y superestructura, recuerden el cuadrito anterior, a ver si lo podemos rescatar porque lo cerré. A ver, ahí estamos. Vamos a abrirlo de vuelta. Acá está. Bien. Este cuadrito, ¿recuerdan? Estructura por un lado, superestructura por otro. Esto lo explicamos anteriormente. Gramsci, ¿qué dice? Vamos al de Gramsci. Gramsci, ¿qué dice? Que la relación entre la estructura y la superestructura, ¿sí?, se resuelve a través de lo que se llama un bloque histórico. Gramsci dice que en cada bloque histórico hay un sector social concreto o una coalición de clases que domina al resto de la sociedad desde lo político y desde lo cultural. Repetimos. Gramsci dice, ¿cómo llamamos la relación entre la estructura y la superestructura? Bloque histórico. Es decir, que ya está ingresando otro concepto de la división de la historia. ¿Qué es un bloque histórico? La relación entre estructura y superestructura. ¿Cómo se resuelve ese bloque histórico? Porque hay un sector social, un estrato social
una clase social o una coalición de clases que se impone políticamente y culturalmente, hegemonía, por el resto, sobre el resto de la sociedad. Esto genera un bloque histórico. Entonces, para Gramsci, ¿cuándo hay un cambio de bloque histórico? Cuando cambia ese estrato social, ese sector social, esa clase social o esa coalición que le impone le impone ideas políticas y culturales al resto de la sociedad, hegemonía. Y si cuando hay un cambio de hegemonía, hay un cambio de bloque histórico. ¿Sí? Vamos a ir despacio con todos estos temas y después vamos a ir dando ejemplos. ¿Sí? Bien. Esto lo pasamos. Esto también para no redundar. Bien. Gramsci dice, hasta ahora que dijimos, hay una sociedad civil, que es esa sociedad en donde hay hegemonía de un sector social por encima del resto de la sociedad. Dentro de esa sociedad hay una lucha de clases. Esta lucha de clases genera coaliciones de clase y la relación entre estructura y superestructura genera un bloque histórico, que ese bloque histórico permanece inalterable mientras haya hegemonía de un sector social o de una clase social. Cuando cambia la hegemonía, cambia el bloque histórico. Gramsci agrega un elemento más, que la sociedad política. Esta sociedad política, ¿dónde está ubicada? ¿Sí? Está ubicada en la estructura y en la superestructura, que pueden ser los partidos políticos, pueden ser los sindicatos también, pero más que nada los partidos políticos. Entonces Gramsci dice, la sociedad civil más la sociedad política genera una institución dominante que se llama Estado Nacional, o el Estado como organización burocrática, que en ese Estado se muestra o se ejerce la hegemonía de un sector social por encima del resto de la sociedad, revestida de coerción. Es decir, que como el Estado Nacional tiene un aparato de coerción, ya sea directo o indirecto, por ejemplo, la policía es un aparato de coerción directo, las políticas educativas son un aparato de coerción indirecto. ¿Sí? Esto después lo van a trabajar otros autores y lo vamos a reflotar. Pero la sociedad civil, ¿sí? La hegemonía de un sector social por encima del resto de la sociedad, más la sociedad política, partidos políticos, por ejemplo, generan lo que se llaman los estados nacionales. ¿Qué es el Estado Nacional? Es la gran institución en donde se ejerce la hegemonía de un sector social por encima del resto. ¿Por qué? Porque tiene elementos de coerción, de imposición de ideas políticas, pero de ideas también culturales, que esto lo van a trabajar los autores de las teorías reproductivistas. Bien, esto ya lo vimos. Bien. Esto es importantísimo. Entonces, recapitulamos. Sociedad civil, concepto de hegemonía, concepto de lucha de clases, concepto de coalición de clases, bloque histórico, sociedad civil más sociedad política, Estado Nacional. ¿Qué grupos internan el bloque histórico? ¿Se acuerdan? Vamos de vuelta al otro, aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que la estructura se compone por fuerzas productivas y relaciones de producción? Las relaciones de producción son relaciones entre personas.
pero también en una estructura social. Esta estructura social divide a la sociedad o en estratos o en clases. Gramsci va a ser un poco más específico en eso y nos va a servir mejor que esta división tan general. Volvemos entonces a la presentación digital anterior. En cada bloque histórico, dice Gramsci, hay una clase que dirige, dirigente, ¿sí? Que está en el campo económico y superestructural, es decir, la clase dirigente, ¿dónde está ubicada? Vamos de vuelta. Está en la superestructura, ¿sí? Y en el sector más económico de las instituciones que están en la superestructura. Esa es la clase dirigente. Los grupos auxiliares, que es la base social del sistema hegemónico, es decir, la clase dirigente son esa clase social que lleva adelante la hegemonía de un sector dominante por el resto de lo social, clase dirigente. Ahora, hay grupos auxiliares a esa clase dirigente que muchos de ellos no pertenecen a ese sector dominante, pero van acompañando este proceso de hegemonía, que son intelectuales, que son políticos. Y después están las clases subalternas, que para Gramsci son, dentro de su esquema teórico, son los trabajadores, que no están en ese grupo dominante. Entonces tenemos la clase dirigente, que es la clase que hegemónica, que impone aspectos políticos y culturales por sobre el resto de la sociedad. Tenemos los grupos auxiliares, que no necesariamente tienen que componer ese grupo social, sino que van acompañando ese proceso de hegemonía. Y están las clases subalternas, que nada tienen que ver con las clases dominantes ni con los grupos auxiliares. ¿Sí? Esto compone el bloque histórico. Cuando hay un cambio de bloque histórico, hay un cambio de hegemonía, hay un cambio de clase dirigente, hay un cambio de grupos auxiliares y hay un cambio de clases subalternas. Ahí recién Gramsci dice, ahí sí hay un cambio de bloque histórico. Bien. Y esto es lo que más me interesa de Gramsci también. Recuerden que dentro de los grupos auxiliares están los cuadros intelectuales, que pueden o no pertenecer a la clase dirigente, pero que van acompañando ese proceso hegemónico de imposición de ideas políticas y culturales por el resto de la sociedad. Tenemos, dentro de esos intelectuales, según Gramsci, tenemos dos grandes grupos de intelectuales. Tenemos los tradicionales y los orgánicos. Esto después, en el segundo cuatrimestre, lo vamos a recuperar con Henry Giroux, con los profesores transformadores, que analiza la profesión del profesor a partir de esta división que hace Gramsci. Según Gramsci, el intelectual tradicional es el que sobrevive a la desaparición del modo de producción de donde surgió o del cambio del bloque histórico. Es decir, es aquel intelectual que, a pesar de que haya un cambio de hegemonía, sigue desarrollando su actividad intelectual. Es decir, que no tuvo ninguna relación ni compromiso con ese proceso hegemónico. Y después está el intelectual orgánico, que es el que está comprometido con ese proceso de hegemonía, ¿sí? Que construye, organiza, que persuade, y llega a ser aquellos cuadros técnicos de técnicos científicos
y su actividad intelectual desaparece cuando hay un cambio de hegemonía o cuando hay un cambio de bloque histórico. Esto después lo vamos a analizar bien, no quiero ahondar un poco más, pero uno se puede imaginar intelectuales que apoyan a un gobierno, que están mediáticamente presentes y después desaparecen ante el cambio de un gobierno, ¿sí? Pero después lo vamos a definir un poquito más con más ejemplos. Bien. Último concepto, estoy avanzando, vamos acá. Un concepto más y ya estamos concluyendo este video. Gramsci utiliza el concepto de crisis orgánica. ¿Cuándo hay una crisis orgánica? Cuando comienza a haber problemas de sincronización entre la estructura y la superestructura. Ahí comienza a haber una crisis de bloque histórico. Es decir, que el sistema hegemónico empieza a ponerse en cuestionamiento. Volvemos otra vez al cuadro anterior, a este. Recuerden que para que haya bloque histórico tiene que haber una sincronización entre estructura y superestructura, por lo cual las instituciones de la superestructura tienen que promover las relaciones de producción y la reproducción material de las fuerzas productivas para que el modo de producción siga avanzando, siga reproduciéndose. Ahora, vamos a suponer que dentro de la superestructura alguna institución empieza a poner en tela de juicio estas relaciones de producción, o dentro de la estructura algún sindicato o la iglesia o grupos de obreros o alguna institución social empieza a poner en tela de juicio las relaciones de producción. Bueno, ahí hay dos salidas: o la hegemonía de la clase dirigente o del grupo dominante es tan poderoso coercitivamente que ahoga esas críticas, o el movimiento es tan potente que genera una desincronización entre la estructura y la superestructura. Por lo cual, cuando hay una crisis entre la estructura y la superestructura, Gramsci dice que hay una crisis orgánica, por lo cual hay un peligro de que haya un cambio de bloque histórico porque la hegemonía se está poniendo en tela de juicio. ¿Sí? Bien. Vamos a concluir aquí este video. Voy a cerrar esta presentación digital, esta también. Volvemos al texto de Borges. Estamos en Antonio Gramsci y las principales corrientes actuales de la pedagogía crítica. Esto lo cerramos y vamos a cerramos todo. Bien. Esto lo minimizamos. Volvemos al Classroom. Recuerden que en el Classroom va a estar disponible este video, que ahora lo subo, pero en especial la clase 2. Fíjense, vamos a volver a la clase 2. En la clase 2, o en el instructivo de la clase 2, fíjense que en actividades de aprendizaje dice que ustedes tienen que buscar el artículo La sociedad y los modelos educativos, que está en la entrada del lunes 9 de diciembre. ¿Sí? Vamos al blog. ¿Cómo buscan la entrada del lunes 9 de diciembre? Bueno, hay una forma muy simple. Bajan por el lado derecho del blog hasta que llegan al recuadro que dice, está más abajo creo, a ver, bibliografía,
archivos del blog, está bien abajo, archivos del blog, ¿sí? Como le están pidiendo una entrada del 2009, se posicionan en 2009. Vamos de vuelta hacia abajo. Está abierto el 2009, como es diciembre, 9 de diciembre. 2009, diciembre, tiene que aparecer el que le estoy pidiendo, que es la sociedad y los modelos educativos. Cliquean ahí y les va a aparecer este artículo en donde vamos a analizar los conceptos más importantes de Gramsci a partir de este artículo. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo que lean ese artículo y descubran en el relato si está presente la sociedad civil, la sociedad política, el Estado y en qué párrafo se encuentran indicios de hegemonía y bloque histórico. A ver, lo vamos a discutir en la clase siguiente, en la clase 3. A ver si comprendimos bien los conceptos que se han explicado en este video. Lo que pueden hacer es escribir, no hagan un trabajo largo, es sacar las ideas rápidamente y lo pueden subir en la parte de tareas del Classroom. El Classroom van a donde dice trabajos de clase 2, y ahí tienen para subir la tarea, lo pueden subir y lo discutimos la clase próxima. ¿Les parece bien? Bueno, yo dentro de un ratito subo este video. Bueno, que tengan una buena semana y seguimos avanzando con el espacio Pedagogía Crítica de las Diferencias. Chau, chau.